Vamos a abrir esta parte del meridiano virtual de este día con la alegría de tener aquí a Andrea Solano Benavides, que es la directora de las emisoras de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con el programa, Andrea, bienvenida. Mucho gusto de tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer y poder colaborar con ustedes. ¿Por qué no nos contás un poco esa estructura de las radios que tiene la UCR allí en Costa Rica y el flamante encuentro que tuviste con ellas, con tu historia y tu trayectoria? Hacerte cargo de estas tres radios debe haber sido un desafío muy interesante, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Yo asumí el 1 de julio, reciente, tengo 2 meses y medio de estar en el cargo. Bueno, en Costa Rica no tenemos una red como tal cual la tienen ustedes o otros países de Latinoamérica, porque bueno, creo que es un tema de que el país es un país pequeño y pues aquí tenemos de todo, pero en pequeña escala. Entonces, el sistema público, digamos, radiofónico sería básicamente el SINART, que es digamos, las emisoras estatales, ¿verdad? Pero eso ya es a nivel estatal del Estado costarricense, y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Aquí en Costa Rica hay 5 universidades públicas solamente, y de esas 5 universidades, solo en la Universidad de Costa Rica tiene medios de comunicación como tal. Tiene un canal, tiene un periódico que es un semanario en realidad, bueno, y que ahora con el tema digital también está en línea, y las emisoras, que son 3, y que se han incorporado en diferentes momentos. La más antigua es la que llamamos la clásica, que es Radio Universidad. Esta se transmite por FM y ahora en noviembre justamente va a cumplir 72 años de fundada. Entonces, casi que con la universidad. La universidad tiene más de 80 años de fundada, entonces digamos que casi que fue un producto originario de la misma época de la Universidad de Costa Rica. Luego tenemos a Radio U, que también es en FM y que está conceptualizada o fue conceptualizada en ese momento hace 25 años como la radio juvenil. Entonces, bueno, yo la recuerdo con mucho cariño porque yo estaba en la universidad, justamente en la Universidad de Costa Rica, cuando esta emisora surgió, y en realidad vino a llenar esa necesidad que tenía el público joven de otro tipo de contenidos musicales en un inicio, que no se podía monitorear en medios comerciales, que evidentemente tienen otros intereses, como rating, publicidad, y pues se inclinan más por música popular comercial, ¿verdad? Entonces, esta emisora vino a llenar ese vacío y fue incorporando programas distintos también, musicales y de otro tipo, que fueron pues también en su momento muy, muy exitosos. Hubo un tiempo en que Radio U se involucraba también con conciertos. Entonces, en la UCR hay una semana que es la semana universitaria, ¿verdad? Donde hay un montón de actividades culturales, musicales, de todo tipo, y Radio U se involucraba mucho también en esos conciertos. En realidad fue un momento muy, muy interesante su surgimiento. Y luego tenemos una tercera emisora que si esta está en la frecuencia AM, que es la 870 porque esa es la frecuencia, y esta se fundó en el año 2009. Entonces es la más reciente y está orientada a dar productos de servicio a la comunidad, o sea, de llegar a esas comunidades que tal vez incluso en el discurso de los medios de comunicación, también comerciales, no se les toma en cuenta, ¿verdad? Porque son comunidades que no están. Costa Rica tiende a ser muy valle centralista. Me refiero a que casi que se piensa que los ticos estamos concentrados en las 4 provincias que conforman el Valle Central, que son San José, la capital, Cartago, Heredia y Alajuela. Entonces, desafortunadamente mucho del discurso informativo se genera alrededor como si solamente existiéramos y que las costas no están, ¿verdad? Bueno, incluso dentro de las mismas provincias del Valle Central también hay zonas que son rurales, más alejadas, y esta emisora pues genera contenidos que se puedan hacer de servicio para estas comunidades, y bueno, y no solamente a estas comunidades. Entonces, atender a otras poblaciones, por ejemplo, población adulto mayor, que los contenidos prácticamente son nulos en otros espacios. Programas de otro tipo también, como de bienestar, ¿verdad? Cómo ayudarle a la gente a vivir mejor, en un lenguaje más cercano al público, ¿verdad? Y no tal vez no tan académico
o tan técnico, que la gente pues da perillazo porque no le interesa o no está cerca de ellos. Entonces, esa es la estructura inicialmente que tienen las 3 emisoras, cada una tiene su perfil. Sin embargo, uno de mis objetivos es que realmente podamos ser como, yo lo defino como una familia, ¿verdad? Donde cada hijo es diferente, pero somos una familia a fin de cuentas y no así como repúblicas independientes donde nadie sabe qué está haciendo el otro. Entonces, esa es un poco la visión, pero yo sumaría un cuarto hijo, por decirlo así, que serían las redes sociales. Indiscutiblemente estamos en un momento que no podemos apartarnos de lo digital. Pues evidentemente por un tema generacional, nosotros somos una generación que creció sin el internet, o sea, lo vinimos a descubrir ya adultos, cuando los niños que están naciendo ahora, los jóvenes, para ellos es parte de su vida supernatural, pero para nosotros no. Entonces tuvimos que incorporarnos a esos nuevos lenguajes, y es una realidad que las redes sociales son un medio de comunicación más, nos guste o no, y con sus particularidades y con sus ventajas y desventajas. Entonces también ahí tengo una tarea importante adelante, de generar toda una estructura de contenidos digitales para las 3 emisoras, que además tienen sus propias redes sociales, y que tenga cierta coherencia, ¿verdad? Porque por el momento hay como una dispersión ahí que yo estoy tratando de que se pueda ser integrado y se vea también como dentro de las radioemisoras. Por supuesto que hace 72 años nadie imaginaba eso, ni siquiera hace 20 años, esto es reciente, ¿verdad? Tal cual. Bueno, vamos a pedirle a Lucía que se incorpore a la entrevista y le damos la palabra a mi compañera allí. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto. Bien, gracias. Yo te quería preguntar, estabas hablando recién de las redes sociales, ¿no? De la importancia de extender la radio también hacia estas otras plataformas. Hablaste también del discurso informativo de los grandes medios en contraposición al de la radio universitaria, y en este marco de pandemia que estamos atravesando, y esto es algo que conversamos siempre con nuestras invitadas y con otras personas que pasan por Meridiano Virtual, durante la pandemia vimos, tanto en los discursos de los grandes medios como en las redes sociales, la circulación de una gran cantidad de noticias falsas, de desinformación. Te quería preguntar, ¿cómo viste esto vos y desde las radios, ¿no? Bueno, estás hace poquito, pero ¿qué acciones se llevaron adelante para combatir esta infodemia? Bueno, yo tengo que comentarles que justamente en las emisoras de la Universidad de Costa Rica hay una plataforma que se llama Doble Check, que es un verificador de noticias falsas. Entonces, esto surgió a lo interno de la universidad, en realidad no surgió en las emisoras, pero bueno, ahí se dieron varios procesos y finalmente terminó siendo parte de las emisoras. Entonces, teníamos a un periodista experto en verificación de datos, haciendo estos chequeos con cierta periodicidad, se hacían en la página web y también había un componente de video. Entonces, ahí lo que alimentaban esos chequeos era justamente información que circulaba tanto en medios de comunicación, no necesariamente en la universidad, sino en medios comerciales, redes sociales de figuras públicas, políticos o, bueno, ¿verdad? Otro tipo de figuras, y todo, bueno, incluso discursos de instituciones costarricenses, gubernamentales, porque los fake news se generan desde todo tipo de fuentes. Entonces, esta plataforma fue bastante exitosa, generó contenidos muy valiosos y no hay otra, al menos en Costa Rica, no hay otra plataforma similar, excepto por una que tiene un medio de comunicación de mucha circulación y que es un medio pues fuerte en Costa Rica, pero digamos de parte de las universidades solamente esta. Lamentablemente me encuentro ahora a mi ingreso de que la plataforma, la persona que estaba a cargo de estas verificaciones tuvo que renunciar por motivos personales, y ahorita justamente yo llevo 2 meses y medio en esta lucha de recuperar ese espacio, lo cual, bueno, ustedes comprenderán porque ustedes también trabajan en universidades, a veces es muy complicado el tema administrativo, ¿verdad? Los ritmos a los que se mueven las universidades, y tenemos ese problema de que somos un medio de comunicación que, si bien estamos bajo una estructura universitaria, pues necesitamos cierto aire y ciertos ritmos distintos a cómo se resuelven los procesos administrativos para otras unidades que no son medios de comunicación. Entonces, en estos momentos yo me encuentro
pues apuntando a dos estrategias, una que es la más lógica, que son los procesos internos de la universidad, de abrir otra vez el concurso interno y luego externo y todos estos procesos, ¿verdad? Donde se involucran recursos humanos y otras instancias, y otro externo que justamente es una modalidad que de resultar exitosa, pues sentaríamos un precedente de cómo facilitar recursos externos para generar proyectos. Se puede, en la Universidad de Costa Rica se puede, sin embargo, en realidad el trámite es un poco engorroso y lento y no va a ritmo con tal vez como nosotros quisiéramos resolverlo siendo un medio de comunicación. El interés, o sea, de hecho estoy cruzando dedos porque estamos a mitad de septiembre y el interés es recuperar este espacio de nuevo ahora para octubre. ¿Por qué en octubre? Porque en octubre inicia la campaña electoral ya oficialmente. Costa Rica tiene elecciones en febrero del 2022 y en el contexto electoral una plataforma de verificación de datos se vuelve realmente, o es una necesidad, porque va a surgir cualquier cantidad. No, estamos proponiendo un chequeo semanal, sin embargo creo que va a haber muchos más, porque desde los discursos de los candidatos hasta otro tipo de figuras, ¿verdad? Y también los famosos trolls y todo este tipo de personajes que generan mucho ruido mediático nocivo porque son noticias falsas. Y pues yo tengo toda la esperanza de que por alguna de las dos vías se va a resolver, ojalá por las dos, porque entonces tendríamos más gente, recuperar este espacio para la verificación de datos. Ya, muy bien. Tenemos los mismos padecimientos, más allá de las distancias en las universidades y el vínculo con los medios. Sumamos a Axel Govetnik aquí a la charla. Adelante, Axel. Andrea, un placer. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Asumiste, digamos, en un momento difícil de pandemia, con una estructura bastante compleja, como lo que venías narrando recién acerca de las emisoras que te tocan dirigir. ¿Cuáles son las expectativas o cuál es el objetivo que vos tenés en función a lo que viene de aquí en más? Es decir, lo que recibiste y cuáles son tus proyecciones al futuro. Bueno, claro, muchas gracias por la consulta, muy interesante. Yo lo que quisiera es tener emisoras renovadas, con una visión acorde a nuestros tiempos. Ya no podemos pensar más en unas radios como en 1940 y tanto que se fundó Radio Universidad, sin embargo, o en el 2009 que fue en la 870. Estamos en el 2021 y la revolución tecnológica nos ha arrastrado a todos de una manera violenta en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Violenta me refiero a que casi que no tenemos capacidad de reacción y ya estamos con las tecnologías encima, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que la radio como tal no puede perder esa magia que ha tenido todo este tiempo desde que existe la radio, ¿verdad? Es un medio que realmente acompaña y ayuda y propone a su audiencia. Es una relación muy cercana. La persona que escucha radio, yo también vengo de una generación donde todavía se escuchaba el radiecito físico que tenías en el baño, en la cocina, en el cuarto, en el carro. Yo vengo de esa generación de escuchar la radio en el aparatito, pero de un tiempo para acá ya tenemos que pensar que las formas de consumo son distintas. Entonces, ya no es el aparatito, sino que es tu celular, que no tiene radio, tienes que oír el streaming, porque no tenés en ese momento de 9 a 10, yo no puedo sentarme hoy a escuchar el programa porque estoy trabajando, estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces ya las formas de consumo empiezan a cambiar, el streaming. Luego tenemos otras plataformas como Spotify, bueno, voy a hacer el comercial, pero son plataformas que vinieron a revolucionar la forma de consumir radio. Entonces, yo no quiero pensar que tenemos que convertirnos en un Spotify o un canal de internet, sino ver de qué forma las emisoras se adaptan a los tiempos y pueden hacer ese traslape entre la tradición y la innovación. Eso es lo que yo quisiera y sueño, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el agravante de que algunas plazas que ahorita existen fueron definidas para otras condiciones, para otros momentos, donde había técnicos que manejaban otros equipos que ya están siendo obsoletos. Entonces tenemos que buscar otros perfiles, incluso de profesionales que vengan a trabajar en las emisoras. El tema que les decía de las redes sociales, digamos, ahorita no hay, por decirlo así, un puesto que diga experto en generar contenidos digitales. No, tengo o periodistas o productores y no necesariamente, bueno, yo soy periodista, no necesariamente los periodistas tenemos esas habilidades
nosotros como periodistas también tenemos que irlas adquiriendo. Entonces, incluso hay que hacer una revisión a fondo estructural, administrativa, del perfil de los profesionales que necesitamos ahorita de cara a esta revolución. Y no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? No podemos quedarnos atrás. Y creo que la pandemia nos vino a dar una cachetada y nos dijo, vean, es que en serio tenemos que ir hacia el futuro. Nos dio la cachetada de qué sentido, de que tenemos que acudir a estas plataformas virtuales porque ya no es posible, o al menos no sé cuánto tiempo pasará de que podamos reunirnos en una cabina pequeña, cerrada, porque tiene que ser cerrada, 2 personas, que además si tienen la mascarilla, pues estás impedimento de que te genera un ruido comunicacional porque no le estás viendo las facciones ni las expresiones a la persona. Hay muchas, digamos, condicionantes que impiden que volvamos a la normalidad antigua que teníamos en cuanto a la radio, ¿verdad? En un estudio de televisión tenés espacio, puedes hacerlo, guardar los 2 metros de distancia, incluso sin mascarilla, pero en una radioemisora no lo podemos hacer tal cual, ¿verdad? Entonces, todos estos componentes, todo este montón de factores que se dieron, implican una revisión muy profunda que va a nivel incluso estructural. Y yo quisiera, no sé cuánto tiempo va a tomar, este nombramiento es de 4 años con posibilidad a hacer otro nombramiento, más allá de los 8 años ya no es posible, pero puede que tome años. Y yo quisiera que no tomara tanto tiempo. Pero sí, yo sueño con unas emisoras adecuadas a los tiempos. Eso no implica sacrificar los contenidos, que eso es muy importante, ¿verdad? No es imitar a las emisoras comerciales y oírnos como ellos, no. Guardar la calidad como de programas que sean inclusivos a todos los públicos que normalmente se excluyen de otros medios. Eso no lo vamos a descuidar. Vamos a transformar y adaptar a las necesidades que nos imponen los nuevos tiempos. Andrea, y más allá del público, de las audiencias, ¿qué pasa con la participación de la comunidad universitaria dentro de la radio, ¿no? En el caso de Costa Rica, de docentes, no docentes, estudiantes. Claro, muy, muy importante ese punto y gracias por traerlo a colación. Al menos tenemos cerca de 70 programas en las 3 emisoras. La mayoría de ellos son producidos por productores externos a las radioemisoras. Y con externos me refiero a 2 vertientes. Uno, externos a las radioemisoras, pero que están dentro de la universidad. Entonces, hay muchos programas que en realidad son programas inscritos dentro de una unidad de investigación de la universidad. Por ejemplo, de una facultad, de un instituto de investigaciones. Entonces, si por ejemplo está inscrito al Instituto de Investigaciones Políticas, pues se tocan esos temas y son investigadores de la universidad que tratan esos temas, ni siquiera son comunicadores. Son profesionales en otras áreas, tengo politólogos, sociólogos, psicólogos, abogados. En realidad es muy variada la diversidad de expertos que tenemos y la mayoría de ellos, bueno, hay incluso programas coproducidos con otras universidades públicas, con el Instituto Tecnológico y con la Universidad Estatal a Distancia, que es la UNED. Tenemos varios programas que son coproducidos. Entonces, los contenidos se generan de forma conjunta y eso sí son líneas temáticas muy definidas. Programas, por ejemplo, de género. Hay un programa muy interesante que se llama Podemos Volar, que es generado se generaba presencialmente, ahora se hace virtual, desde el Hospital Nacional Psiquiátrico, con pacientes psiquiátricos del turno de día. No somos internos, pero sí son pacientes que reciben atención diurna. Entonces, llegamos a ese nivel de especificidad en todos los programas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos docentes investigadores. En cuanto a los estudiantes, Radio U también era ese espacio. Entonces, la mayoría del tiempo, estos programas los hacían los estudiantes. Pero ahora, con este tema de la pandemia, hemos tenido que prescindir de esa participación y eso realmente ha sido un problema, porque entonces sí estamos como dejando ese público interno por el momento aislado, ¿verdad? Porque no podemos contar con ellos. Igual tenemos muchas horas asistentes, ¿verdad? Tenemos estudiantes también de todas las carreras que brindan su colaboración mediante horas asistente u horas estudiante y ahí pues ellos participan, ¿verdad? Y se van entrenando un poco en el ambiente radiofónico porque no necesariamente vienen de comunicación, de la escuela de comunicación, sino a veces de psicología o de otras partes. Entonces, bueno, hay un espacio, por ejemplo, que se llama Desde la Academia, que también es de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces ahí se tocan temas, investigaciones en todas las áreas de la universidad que se están generando.
Entonces sí hay mucho contenido universitario propio, ¿verdad? Que se genera dentro, pero también hay otro componente que es el menos, curiosamente, que es realidad nacional. Entonces hay, por ejemplo, hay un espacio que se llama Desayunos, que ya tiene 20 años de existir, que es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, donde se tratan temas de realidad nacional. Entonces, ahí si hay algo político del momento, social, económico, ambiente, son temas muy variados porque además los productores son distintos cada día. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hay un grupo de productores distintos para ese espacio y también son independientes. Y por otro lado, tenemos Interferencia, que es un programa periodístico como tal, que es pero no es un noticiero. Bueno, hay un noticiero de divulgación de información interna de la universidad, pero ese noticiero lo coordina la oficina de divulgación de la universidad, que es la ODI. Entonces ese espacio está ahí, pero tenemos otro noticiero, no es noticiero, es un programa de análisis e interpretación periodística que se llama Interferencia, y en ese espacio se hace un breve resumen, repaso de las noticias del día y tiene una entrevista de fondo. Entonces, con respecto a su consulta, sí, pues hay esa variedad de que tenemos públicos universitarios bien representados, pero tenemos ahí por el momento esta limitante, por ejemplo, con el público estudiantil, ¿verdad? Que no, bueno, no tenemos, de hecho tuve una reunión con la representante del sector de administración en el Consejo Universitario que nos hacía esa observación, que ella buscaba algunos espacios para difundir los temas de administración, que es un sector súper importante también dentro de la universidad, y en estos momentos pues no los tenemos. Entonces sí creo que hay que hacer una revisión de estructura, de contenidos, para ver qué es lo que nos hace falta. Yo diría que sí hay mucha variedad, pero hay cosas que definitivamente hay que mejorar. Bien. Bueno, quiero yo públicamente agradecer en tu nombre, Andrea, a la universidad y por supuesto el esfuerzo también de Katy Prado, porque la RIU ha editado en Costa Rica su segundo volumen, Radios Universitarias en Tiempo de Infodemia. Ahí lo tienen, lo van a ver los amigos. Estamos esperando también nosotros tenerlo en nuestras manos. El 17 de noviembre, en la fecha de las radios de la Universidad de Costa Rica, creo que vamos a tener el placer de poder presentarlo todos juntos, este nuevo material, que es un trabajo coral de todas las radios universitarias, de todos los compañeros que integran la RIU, pero quería agradecerte en tu nombre al equipo y a la gente que hizo posible este libro allí. Y a vos, bueno, particularmente el agradecimiento de tomarte estos minutos para con la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, darte la bienvenida. Gracias. A este trabajo. Además le hemos encomendado, en este caso, nuestro paso por la RIU, que trabaje fuertemente. Andrea, también le hemos dado más tarea para acompañar el ingreso a la RIU de las otras emisoras de toda Centroamérica que todavía falta que se incorporen. Así que ha prometido también poner mano en esa tarea. Así que el abrazo desde aquí de todos nosotros por tu generosidad y tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y de verdad creo que es importante que como latinoamericanos sigamos integrando estas iniciativas. Creo que todos tenemos básicamente los mismos problemas en nuestros países y uniendo esfuerzos creo que podemos salir adelante. Y pues por mi parte hay compromiso y me alegro muchísimo de poderme estar integrando ya a esta empresa tan grande que es la RIU. Bueno, y uno siempre tiene ganas de andar por Costa Rica, así que cuando regrese la presencialidad nos vamos a dar una escapadita por allí. Cuando gusten, aquí tenemos las playas más lindas del mundo, estamos recibiendo turismo desde hace meses. Muy bien. Entonces no hay problemas con el ingreso y pues bienvenidísimos. Bien, de nuevo muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nuestro abrazo desde aquí. Gracias.